Hablar hoy de una escuela abierta a la diversidad, de necesidades educativas especiales, de inclusión educativa o de normalización, diríamos que es normalmente aceptado, y gran cantidad de estados incluyen estos términos en leyes y normativas que regulan sus sistemas educativos. Pero ni el cambio recorrido para llegar a ellos ha sido fácil ni el proceso está concluido. La educación especial ha ido evolucionando atendiendo a dos variables principales. Por una parte, las actitudes sociales, relativas a las personas con discapacidad y dificultades de aprendizaje, es decir, al comportamiento, creencias, falsas creencias o ideas hacia la discapacidad. Y por otro lado, los avances científicos y las perspectivas de la sociedad en cada momento concreto. Estas dos circunstancias nos permiten diferenciar dos grandes etapas o periodos de la educación especial. Un primer y largo periodo caracterizado por la ignorancia, el desconocimiento y el desinterés absoluto hacia las personas con discapacidad, donde clérigos y médicos dominaban la situación. Estos movidos por finalidades curativas, pero no con intenciones educativas o formativas de aceptación. En un segundo periodo, donde el déficit es el centro de atención y en el que el modelo asistencial cubre todas las expectativas de la naciente educación especial. Un primer y largo periodo caracterizado por la ignorancia, el desconocimiento y el desinterés absoluto hacia las personas con discapacidad, donde clérigos y médicos dominaban la situación, movidos por fines curativos, pero no con intenciones educativas o formativas de aceptación. Un segundo periodo donde el déficit es el centro de atención y en el que el modelo asistencial cubre todas las expectativas de la naciente educación especial, en la que ya comienza a percibirse alguna preocupación por la formación de las personas con discapacidad. Por último, una tercera etapa presidida por el principio de normalización y todas sus derivaciones. Este nuevo concepto marca un hito fundamental para entender el concepto actual de educación especial, marcando así un antes y un después. En todas las épocas ha habido personas notablemente diferentes por su aspecto o por su conducta. Estas personas eran frecuentemente motivo de asombro, incomprensión, temor, diversión o ignorancia. Nadie se preocupaba por su educación, puesto que no eran consideradas como personas y como tales no eran sujetos educables. La evolución de los conocimientos y las informaciones, características y naturaleza sobre las personas con déficits y las de los propios déficits ha influido y determinado a lo largo del tiempo las actitudes, valores adoptados por la sociedad ante estas personas. A continuación, situaremos el mundo de la educación especial en la historia de la educación. El planteamiento de esta videopresentación no deja de lado aspectos médicos ni los servicios sociales o psicológicos, pero como es lógico, la revisión es más exhaustiva en lo que se refiere al mundo de la educación y donde además debe prestar atención a los cambios conceptuales. Comenzaremos este paseo por la historia remontándonos a los antecedentes de la educación especial, en la antigüedad y en la Edad Media, donde encontramos las primeras explicaciones de la discapacidad asociadas a sujetos con malformaciones, locos, delincuentes, maleantes, vagos, marginados, herejes o embrujados, lo que justificaba las causas de las deficiencias y de las conductas diferentes. La sociedad de esta época no se preocupaba por conocer a las personas diferentes y se conformaba con explicaciones oscuras, sin ningún rigor científico. Veamos cómo era el tratamiento a estas personas en las civilizaciones egipcias, griegas y romanas. En el antiguo Egipto, al ser un pueblo profundamente teocrático, el arte, la ciencia y la cultura estaba impregnada por un profundo sentimiento religioso, lo que supuso que esta actitud de complacencia hacia los dioses llevara a una actitud muy favorecedora de la comprensión de las minusvalías, tanto físicas o psíquicas, aunque solo en un cierto grado. No ocurriría lo mismo en el mundo griego, donde la sensibilidad por la enfermedad o la infancia desvalida no correría la misma suerte. En este periodo, la inteligencia, la armonía, la fuerza física o la belleza caló de tal manera que los defectos físicos o psíquicos eran considerados una lacra social. El modelo educativo de corte militar ya seleccionaba nada más nacer a aquellos que mejores características físicas tenían y cuando se detectaban a niños con anormalidades, en el mejor de los casos eran abandonados en una cueva junto al monte Taygeto. Costumbre que fue adoptada además posteriormente por los romanos, siendo el Tíber donde los niños eran arrojados. En este marco de referencia, la figura de Hipócrates se esforzó en poner la asistencia sanitaria al servicio de los hombres y no solo de los dioses. Luchó contra la superstición que rodeaba las enfermedades mentales y en concreto la epilepsia, en aquel momento, por cierto, considerada erróneamente como una enfermedad mental. Además, sus principios éticos no administrarían venenos para provocar abortos y siempre que entrase en cualquier hogar llegaría para ayudar a los enfermos, de ahí el famoso juramento hipocrático.
La cultura romana seguiría en esta línea, o incluso más cruel, siendo Séneca un gran defensor del infanticidio de los disminuidos, equiparándolos con animales. Destruiremos todos los partos monstruosos y aun a nuestros hijos si nacieran entecos y deformes. Los ahogaremos. No es la ira, sino la razón la que separa a los inútiles de los elementos sanos. Ahí queda Séneca. No sería hasta el siglo IV después de Cristo donde la influencia del cristianismo favoreció que se cambiara la situación considerablemente. Los impedidos, débiles, dolientes, están más cerca de Dios y así prestar ayuda al necesitado pasó a ser signo de fortaleza en lugar de debilidad. En esta época fue el emperador Justiniano quien estableció cambios legales abiertamente favorables a las personas disminuidas, donde cabe destacar el orden de crear instituciones para pobres o enfermos, destinadas a la asistencia de individuos que no pudieran valerse por sí mismos, así como prever que las personas retrasadas mentales no debían sufrir las mismas penas que los demás y que en algunos casos necesitarían custodios. Durante la Edad Media, aunque se hicieron avances importantes, se repitieron conductas que reproducían viejas costumbres y lastraban la mejora y atención de muchas minusvalías y deficiencias. Los sentimientos de culpa, pecado o castigo divino siguieron estando en la base de muchos problemas. El mal era inherente al hombre, formando parte de su naturaleza caída. Había que aceptarlo, erradicarlo era imposible. Ante él solo cabía una actitud, la caridad. Ayudar al minusválido acercaba a Dios y así constituía un deber religioso y dignificaba a quienes lo ejercitaban. Los hospitales, las cofradías y los socorros sociales fueron la respuesta a un problema que para muchos solo la divinidad podía erradicar y la caridad mitigar. Así pues, se entremezclan situaciones de entidad pedagógica, sanitaria y asistencial positivas con comportamientos de abandono y desprecio notable hacia las minusvalías físicas y psíquicas. De manera que se fue creando un corpus legislativo que favorecía el cuidado y protección de la infancia, como por ejemplo el Tercer Concilio de Toledo, que establecía que los jueces y obispos investigarían y castigarían a los padres que matasen a sus hijos con las penas más severas. El Concilio de Braga, que establecía normas contra abortos e infanticidios. Por contra y de manera paralela seguían los abandonos, pero un sector que sufrió más que ningún otro fue el de los enfermos mentales y epilépticos, considerados como personas impuras, pecaminosas, diabólicas y despreciables, generando cierta aversión hacia ellas. En Hamburgo del siglo XVI se encerraba a los afectados en una torre de la muralla llamada la jaula de los idiotas y un siglo más tarde, en Frankfurt, se exigió que se apostasen guardianes para vigilar a los idiotas. Mientras que las aportaciones positivas durante esta época vendrían de mano de Alfonso X el Sabio, quien iniciaría el proceso de dignificación y protección jurídica que marcó el devenir de sordos y ciegas en España. Por su parte, Eduardo II de Inglaterra contribuyó al reconocimiento legal de las personas mentalmente retrasadas. Las primeras experiencias educativas se dan con niños cuyas discapacidades son de tipo sensorial y datan del siglo XVI, y entre su justificación se interpreta que se trata de déficits que no afectan al desarrollo mental de los sujetos, ni están vinculadas a connotaciones sobrenaturales, por lo que la atención a los niños con discapacidad intelectual no tendrían cabida en los modelos pedagógicos de aquella época. Serán los aires modernos del Renacimiento, influenciados por los nuevos descubrimientos científicos y culturales, los que empezarán a poner en tela de juicio los paradigmas antropológico y pedagógico mantenidos hasta entonces, abriendo así posibilidades a aquellos colectivos que hasta entonces no habían tenido acceso a la educación, como es el caso de algunas minusvalías físicas, sociales y culturales. Es justo en ese momento cuando aparece la experiencia educativa más significativa con niños con discapacidades sensoriales, ya que se redescubrirá al hombre como sujeto y principio de educación. En el siglo XVII destaca la figura del fraile benedictino Pedro Ponce de León, reconocido a nivel mundial como el iniciador de la enseñanza dirigida a los sordomudos, ya que pone de manifiesto las posibilidades de aprendizaje de estas personas y crea el método oral. Esta labor fue continuada después por Juan Pablo Bonet, quien elaboró un método para el aprendizaje individual del lenguaje oral, cruzando fronteras y logrando así su reconocimiento y consolidación. Un siglo más tarde, ya en el siglo XVIII, sería Jacobo Rodríguez Pereira el que crease el alfabeto dactilológico para la comunicación con personas sordas e inicia una educación de tipo sensorial que sustituye las palabras orales por la vista y el tacto, metodología que luego más tarde influiría en autores como Itard y Seguin.
Esta fue una época de proyección institucional en lo que respecta al alumnado sordo. En Francia, el Abad Lepé crea la primera escuela pública para sordomudos, continúa mejorando el método dactilológico y enseña lectoescritura, sistematiza el lenguaje mímico y crea el primer Instituto Nacional de Sordomudos de París, ya por el 1791, y la proyección internacional del EP alcanzó hasta Estados Unidos. En Alemania, al contrario, Hennig se opuso al método mímico, defendiendo la postura oralista. Y en España es Lorenzo Herbás y Panduro quien publica El arte de enseñar a hablar y a escribir a los sordomudos en el idioma español. Iniciativas parecidas pueden citarse en el caso de los ciegos. Destaca especialmente los casos de George Philippe, que en 1651 creó una tablilla de cera para que escribiesen los invidentes, o a Valentin Hauy, quien en 1748 fundó el primer Instituto de Jóvenes Ciegos de París, siendo uno de los primeros en adoptar la escritura en relieve, demostrando así las posibilidades educativas de este alumnado. Este principio lo continuaría poco después su discípulo Louis Braille, quien lo perfeccionó y sistematizó definitivamente, inventando así un sistema de lectoescritura con puntos en relieve que ha llegado hasta nuestros días. No obstante, el resto de personas con discapacidad no participaron de este esplendor del siglo XVII y mitad del XVIII, puesto que seguían ingresados en manicomios, hospitales como práctica habitual, donde se les apartaba de la sociedad. Esta situación de internamiento indiscriminado de los discapacitados intelectuales con maleantes se da hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Será ya en el siglo XIX cuando las ideas de la Ilustración y sus avances científicos pongan en conexión dos novedades importantes que ya nos permiten hablar con propiedad de la educación especial. En primer lugar, tras la obra de Rousseau se inicia un movimiento pedagógico encabezado por Pestalozzi y Froebel que altera radicalmente la educación general y que permite contemplar los problemas asistenciales desde una óptica científica. Y en segundo lugar, los deficientes mentales comienzan a ser sujetos reales de educación y pasan a recibir un auténtico tratamiento médico-pedagógico con la aparición de los llamados pioneros, médicos que confiaban en las posibilidades educativas de estas personas. Los avances médicos de la época permitieron identificar gran cantidad de síndromes y etiologías de la deficiencia mental. Es necesario destacar en este siglo autores cuya obra será fundamental. Pinel, que comienza con los primeros estudios clasificatorios de la deficiencia mental y realiza las primeras descripciones de casos individuales. Además, fue uno de los primeros autores en recomendar la terapia ocupacional para reinsertar así a estas personas. Además de la petición que realizó para que se le diera un trato moral correcto a estas personas, evitando todo tipo de brutalidades e introduciendo en su método terapéutico el trato amable, que además lo consideraba imprescindible. Clasificó las enfermedades mentales en 5 categorías: melancolía, manía sin delirio, manía con delirio, demencia o idiocia o anulación de las capacidades intelectuales y afectivas. La obra de Pinel fue seguida por Esquirol y Itard. Esquirol distinguía dos niveles de retraso, la imbecilidad y la idiocia. Consideraba la enfermedad mental como un estado temporal de pérdida de la función intelectual y el retraso mental como una ausencia de la función intelectual. Es considerado el padre de la psiquiatría en educación especial. Itard, considerado como el padre de la educación especial, fue el primero en considerar las posibilidades educativas de las personas con retraso mental, rechazando así el innatismo. Le influyeron ideas de Luc y desarrolló un método pedagógico basado en potenciar los sentidos para desarrollar la mente, trabajar la socialización para la inserción social y potenciar el uso del lenguaje. Pero es especialmente reconocido por su intento de educar al niño salvaje de Aveyron. Sus métodos educativos utilizados con Víctor fueron los primeros intentos de sistematizar la educación en personas con déficits. Seguín fue el defensor de la orientación pedagógica y de la educación. Es considerado como el reformador de las instituciones para personas con retraso mental, a las que dedicó toda su vida profesional. Fue además creador en 1876 de la Asociación de Directivos Médicos de las Instituciones para Idiotas y Débiles Mentales de Estados Unidos en Pensilvania, que en 1933 pasaría a ser la Asociación de Estados Unidos sobre la Deficiencia Mental. La influencia de su metodología fue enorme y su método fisiológico fue llevado a la práctica en pleno siglo XX por la médico-pedagoga italiana María Montessori.
También destacan otros médicos como Langdon Down, que fue uno de los mayores defensores de la institucionalización de las personas con retraso mental y síndrome de Down, y que utilizó por primera vez en 1866 el término mongolismo, defendiendo la atención precoz a los niños con síndrome de Down, así como los tratamientos basados en el desarrollo de los sentidos, el lenguaje y la actividad física. Así pues, en la segunda mitad del siglo XIX se mantuvo por una parte la línea asistencial continuista que había en periodos anteriores y que consideraba la inutilidad de la educación de los idiotas, para quienes se veía más adecuado la internalización de estas instituciones asistenciales, y por otra, una línea educativa que defendía las posibilidades de su educación. Continuando en la línea de actuación iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, hay que resaltar en los albores del siglo XX autores con influencias biomédicas que fueron verdaderos innovadores en el campo de la pedagogía terapéutica, como la médico-psiquiatra María Montessori y el médico-psicólogo belga Ovide de Crowley. Las ideas de María Montessori fueron revolucionarias en su momento, principalmente por lo que se refiere a la preparación del niño en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y de la escritura. En su experiencia como ayudante de clínica psiquiátrica en la Facultad de Roma, descubrió el tratamiento pedagógico que era más eficaz que el tratamiento médico, siendo así una gran defensora del derecho de los niños deficientes a una educación, incluso más que los niños normales, además de promover la formación científica de los maestros. Decir que en 1906 abriría en Roma la primera casa dei bambini para los niños pobres y con problemas. De Crowley cabe destacar la orientación globalizadora de la educación, la introducción de los centros de interés en la enseñanza y la elaboración de los métodos globales en los procesos de aprendizaje de la lectoescritura. Su método aportó a la educación una dimensión social, con la defensa de la autonomía individual y del medio natural, en interacción con la familia, la escuela y la comunidad. De Crowley comenzó trabajando con niños deficientes mentales hasta aplicar sus métodos a la enseñanza de los niños normales, en su famosa escuela del Hermitage, abierta en 1901. Podemos ver que la creación de escuelas diferenciadas al margen del sistema escolar iba alcanzando un alto calado, y además en su apoyo vino la emergente escuela graduada y su necesidad de clasificar a los alumnos según su nivel de inteligencia, entrando en juego la psicometría. Podemos concluir que los estudios realizados durante el siglo XIX sirvieron para que aumentara la preocupación por el estudio del retraso mental, intentando diferenciar a los sujetos con retraso de los que padecían enfermedades mentales. Se dieron importantes avances médicos, pero también psicopedagógicos. En el campo de lo social es necesario destacar los esfuerzos de los gobiernos por financiar la educación especial y mejorar la calidad de los servicios residenciales. Aunque todos estos esfuerzos acabaron en nada, ya que en muchas ocasiones las experiencias con personas retrasadas no fueron satisfactorias, lo que motivó que los centros de educación especial acabaran convirtiéndose de nuevo en centros de recogida y poco más. Las experiencias de los pioneros en la educación especial realizadas en la segunda mitad del siglo XIX marcaron unos objetivos demasiado ambiciosos, con unas connotaciones médicas muy fuertes que perseguían la curación de los deficientes mentales y no su formación. Estas experiencias fueron presentadas como fracasos, lo cual aumentó la idea de la irrecuperabilidad de estas personas y provocó así una degeneración de las instituciones, que se convirtieron en asilos o macrocentros de humanas formas de vida que solamente la caridad, la beneficencia podían mantener. Esto sucedería en los inicios del siglo XX. Esta amalgama de acontecimientos, informaciones y conocimientos mal interpretados provocaron la aparición del miedo y del temor hacia las personas con deficiencia mental, pues los mostraban como un peligro y una amenaza en potencia. Se provocó la segregación, el aislamiento y el desinterés casi total hacia estas personas y su educación. Estas actitudes negativas desarrolladas en las primeras décadas del siglo XX han repercutido de forma fundamental en una marginación e ignorancia de las personas con déficits que ha llegado hasta nuestros días. Pero desde ese momento hasta ahora, las tendencias que estamos presenciando en estos inicios del siglo XXI lo veremos en otro momento. Me gustaría compartir con usted esta diapositiva, donde iré recopilando los conceptos y actitudes más significativas con los que se ha asociado a las personas con discapacidad desde el inicio de esta presentación. Le invito a que las lea detenidamente y le sirva de reflexión de todo lo expresado anteriormente. Espero que este paseo por la historia sirva para reflexionar sobre el largo y duro camino recorrido y el que aún nos queda por recorrer. Espero que juntos. Muchas gracias por su atención.